sí, la biodecodificación es una metodología que permite encontrar el origen emocional, el conflicto y la emoción que hay debajo de todos los síntomas. Y cuando decimos síntomas nos referimos a ya sea alguna enfermedad física o a cuestiones psíquicas o conductuales también, como repeticiones de conductas y demás. Y cuando decimos que buscamos el origen emocional de los síntomas es porque desde la biodecodificación se considera que toda enfermedad o todo síntoma es una solución biológica a un conflicto que hemos vivido, ¿sí? Que no todos los conflictos generan enfermedad o son pasados al cuerpo. Para que esto suceda, el conflicto tiene que tener una cierta intensidad, ¿sí? Superar cierto límite de tolerancia de la conciencia, porque hay ciertos conflictos que los podemos manejar a nivel psicológico. Cuando un conflicto tiene cierta intensidad, que ya no se puede manejar en ese nivel, cuando a veces por ser persistente, cuando es vivido en soledad, no verbalizado y no tiene una solución aparente, en ese caso lo tiene que adaptar la biología. Entonces lo pasa a nuestro cuerpo, ¿sí? O se transforma, por ejemplo, en conductas patológicas y repetitivas, ¿sí? Entonces, bueno, estas son más o menos las características para explicar qué es la biodecodificación y cómo trabajamos en base a cómo consideramos la enfermedad, ¿sí? Bien, ¿y cómo se empieza a trabajar? Una vez que establecemos esta relación, ¿cómo podemos empezar a trabajar con un potencial paciente? En realidad, a veces en una o dos consultas ya se puede decodificar un conflicto. Si por ahí son conflictos que son síntomas que tienen origen en varios conflictos o en cuestiones que tengan más que ver con lo que llamamos proyecto sentido, que es lo que pasa durante el embarazo de la madre y aproximadamente hasta los 3 años de vida, o con el transgeneracional, cuando buscamos en el árbol genealógico, ¿sí?, de la persona. En esos casos puede llevar algunas consultas más, ¿sí? 3 o 4 consultas, pero hay cuestiones más simples que en 1 o 2 consultas se decodifican, ¿sí? Y lo que hacemos es esto: primero buscamos cuál es el conflicto y después trabajamos en base a eso con distintas técnicas según las necesidades de la persona. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes por las cuales nuestro cuerpo pide ayuda? Pueden ser tal vez fobias, algún tipo de enfermedades psicosomáticas. ¿Qué nos podés explicar al respecto? Mira, en realidad debajo de cualquier enfermedad hay una cuestión emocional, pero para dar ejemplos y que la gente pueda pensar qué es lo que se puede abordar desde esta teoría, pueden ser fobias, puede ser enfermedades como la diabetes, la hipertensión, incluso cuestiones como el cáncer o la esclerosis múltiple, que son que asustan y que son prácticamente mala palabra, porque por lo que generan o por la idea que tenemos acerca de esas enfermedades. Incluso estas son enfermedades que se pueden tratar desde la biodecodificación. Sobre todo ejemplificándolo con el cáncer, resulta más sencillo entenderlo porque también es algo cercano y mucha gente se siente identificada. A veces tiene que ver con conflictos o con situaciones específicas reales, que haya pasado algo demasiado traumático, y a veces más simbólicas. Por ejemplo, cuando estudiamos esta teoría, siempre estudiamos el caso de una mujer de Barcelona que en ese momento pasa el tren. La mujer, por supuesto, pensó que le había pasado algo. Cuando pasa el tren, el niño se levanta perfectamente bien, afortunadamente había resbalado dentro del buzo y el tren solo le había cortado las mangas del buzo, pero el niño estaba en perfectas condiciones. De todas maneras, esa mujer a los 3 meses contrajo un cáncer de mama, ¿sí? El sentido biológico del cáncer de mama es la protección, el no haber podido proteger o alimentar bien a alguien. Y aunque pueda parecer o tenemos en la cabeza la idea de que bueno, el cáncer es una proliferación de células y que no tiene ningún sentido, en realidad esa es una proliferación de células, eso es cierto, pero sí tiene un sentido, porque un tumor en una mama genera leche mucho más nutritiva que las que te generan las glándulas mamarias, ¿sí? Entonces, ese tumor o esa proliferación de células que hay tiene un sentido biológico y por algo está ahí, ¿sí? Después también puede pasar
que ante una misma situación, según los programas o según cuestiones inconscientes de cada persona, algunas personas hagan síntoma por un lado y otras por el otro, porque más allá del hecho concreto, va a depender en qué parte hagamos síntomas según cómo hayamos vivido ese hecho. A lo mejor en una misma situación una persona hace síntoma y otra no, porque tiene que ver con la vivencia, ¿sí? Pero siempre hay un sentido biológico y cada órgano o cada sistema afectado, cada síntoma, tiene que ver con una necesidad biológica y con un conflicto emocional de base que, bueno, que esta técnica nos permite decodificar. Y uno puede tender a pensar cómo puede ser que una enfermedad sea una solución biológica. Decimos, ¿cómo puede ser que sea una solución? En realidad la enfermedad es un problema. Bueno, en realidad la enfermedad es una solución a este conflicto que tiene nuestra mente absolutamente tomada, ¿sí? Pensándolo desde la biología sería el cerebro. Por ahí, para bajarlo un poco más, es como si nuestra mente está completamente tomada por el conflicto, entonces la persona corre peligro. ¿Sí? Entonces lo que hace ante esta intensidad nuestro cerebro es bajarlo a una parte del cuerpo, ¿sí? Yo pongo el ejemplo de es como si uno ingresa a una casa que está completamente sucia, tapada de polvo y muebles viejos, completamente inhabitable, y es como podemos comparar esta casa con esta conciencia totalmente tomada por el conflicto. Lo que hace nuestro cerebro es llevar todos esos muebles viejos y esa suciedad a una habitación concreta para dejar el resto de la casa habitable, ¿sí? Que sería nuestra conciencia o nuestro cerebro, para la supervivencia de la persona. Un cerebro absolutamente tomado por un conflicto pone en riesgo a la persona. Entonces se baja a una parte del cuerpo, pero no cualquiera. Tiene un sentido y ese síntoma va a tener un mensaje para la persona, ¿sí? Un porqué y un para qué. Bien, María Laura, por último, ¿cómo se trabaja una vez que ya tenemos este diagnóstico? ¿Cómo podemos trabajar y qué grupo de profesionales deben acompañarte en este proceso de ayuda al potencial paciente? Sí, justamente hablábamos con Silvia de que en realidad es una metodología que va de la mano de todo el resto de las terapias, ya sea de la medicina tradicional, de la terapia psicológica tradicional también. Nosotros necesitamos un diagnóstico médico. En ningún caso la biodecodificación le pide a la persona que no vaya al médico o que no haga un tratamiento o que no continúe el tratamiento que está haciendo. Esto va de la mano de la medicina y necesitamos un diagnóstico específico, ¿sí? Uno puede venir con un dolor específico, pero no tenemos que saber si es muscular, si es óseo, porque dependiendo si es de uno o de otro, va a ser un conflicto diferente. Entonces necesitamos el diagnóstico médico y también necesitamos muchas veces de la terapia psicológica, porque justamente como explicaba antes, de que una de las características del conflicto que hace síntoma es que es no verbalizado y vivido en soledad. Siempre que suceden catástrofes, si uno ve, se mandan equipos de psicólogos para que la gente hable, porque ante un hecho traumático o ante una situación muy difícil hay que hablar de lo que pasó, porque eso que nos guardamos, que nos callamos a veces por vergüenza, por no sentir humillación o porque pensamos que nos van a juzgar, ¿sí? Eso es lo que a veces queda guardado en algún lugar o cómo vivimos esa situación y es lo que después hace síntoma. Entonces va absolutamente de la mano de un tratamiento psicológico, en el caso de que sea necesario, tampoco es que en todos los casos es necesario, y del acompañamiento con el tratamiento médico, ¿sí? Nosotros vamos a la parte del conflicto emocional que lo originó, ¿sí? Y que lo sostiene en el tiempo, por supuesto, también.